Ocupa una gran zona del este de Asia. La atraviesan los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang, que riegan estas tierras haciéndolas fértiles y aptas para el cultivo de sus productos alimenticios, principalmente el arroz, base de la dieta alimenticia. Los accidentes que rodean este espacioso llano, mesetas áridas, desiertos y altas cordilleras, contribuyeron a hacer de China un país aislado de Europa y de la India. China estuvo gobernada por emperadores de distintas dinastías. Los primeros fueron dioses y personajes fantásticos, según los relatos de las leyendas, pero la primera dinastía que realmente existió fue la Shang, durante la cual los chinos ya cultivaban el arroz, abrían canales de riego, trabajaban el bronce y tenían escritura y calendario. La segunda dinastía fue la Zhou, en cuya época se comenzó a trabajar el hierro, pero durante estas dos dinastías el emperador era un monarca sacerdote que apenas tenía autoridad sobre los diversos príncipes que gobernaban las regiones. Fue la tercera dinastía, la dinastía Qin, la verdadera creadora del imperio chino, ya que Qin Huangdi, uno de los príncipes regionales, se proclamó emperador. Unificó el país sometiendo por la fuerza a los demás príncipes, imponiendo una misma legislación y escritura, y llevando a cabo una distribución de las tierras. Este emperador también ordenó construir la Gran Muralla, como medio de defensa contra los nómadas mongoles del norte. La cuarta y última dinastía durante la antigüedad fue la Han, cuyos emperadores gobernaron durante 400 años. Bajo ellos, el imperio alcanzó una gran extensión por la conquista militar, disfrutó de gran prosperidad y consolidó las religiones tradicionales y el sistema político que China conservó casi hasta principios de este siglo. La dinastía Han cayó en el siglo III de la era cristiana, y el país se dividió en varios reinos cuando los nómadas invadieron China por el norte. Hacia el siglo VI después de Cristo, cuando los europeos ya vivían en otra edad histórica, el medioevo, la China logró reunificarse bajo la acción de nuevas dinastías. Durante la dinastía Tang, China vivió su época de oro porque el imperio volvió a extenderse mediante las conquistas. Se desarrolló grandemente el comercio y brillaron las artes y las letras. Pero esta grandeza fue interrumpida en el siglo XIII por los eternos enemigos de China, las tribus nómadas del norte. En esta ocasión, los mongoles derrocaron a la dinastía Song y proclamaron emperador a su jefe Kubilai Khan, quien forzó a los chinos a salir de su aislamiento y recibir numerosos extranjeros, incluso sacerdotes de otras religiones. A partir del siglo XIII de la era cristiana, China se cerró al extranjero y su civilización se estancó. Esto sucedió cuando un movimiento nacionalista expulsó a los invasores mongoles y fundó la dinastía Ming. Y para evitar la pérdida de la cultura nacional, aisló al país de toda influencia extranjera. Desde entonces se afianzó la idea que tenían los chinos de que su país es el centro del mundo y el resto de las poblaciones son bárbaras. Todo esto contribuyó a que una civilización tan creativa se inmovilizara y continuara así hasta el siglo XX. El sistema político estaba encabezado por un emperador que mantenía su poder en forma despótica y se le consideraba como el hijo del cielo y como el principal servidor del Estado. Por estas razones su poder era ilimitado. Sin embargo, como era considerado el hijo del cielo, es decir, a su servicio, su mal comportamiento permitiría acabar con esa autoridad. El emperador gobernaba no por medio de las leyes, sino por normas morales escritas por Confucio, normas que vinieron a conformar la religión del Estado. El emperador debía ser un ejemplo para su pueblo y actuar en favor de él. También creían los chinos que si su emperador se comportaba bien, el imperio prosperaba. Pero si ocurrían desastres, esto era signo de que el soberano se había hecho indigno del mandato celestial recibido,
y entonces era lícito derrocarlo. Esto explica los cambios de dinastía sin provocar revoluciones ni grandes transformaciones. El emperador, para cumplir con sus funciones, debía contar con personas que se encargaran de ejecutar los mandatos que él daba, instaurándose en esta forma todo un sistema burocrático. Estaban en primer lugar los ministros, quienes constituían el consejo del emperador, lo que les daba una fuerza enorme en la organización política del Estado chino. Los censores, encargados de reprender a los funcionarios y al emperador cuando se apartaban de las normas morales. Los mandarines gozaban de una gran autonomía, eran los intelectuales encargados de dirigir el gobierno, fijar los impuestos que debía pagar el campesino, velar por las obras del gobierno como eran las del riego, construcción de canales, carreteras, etc., realizadas también por los campesinos obligados a rendir servicios personales a los señores y por consiguiente al Estado. En el aspecto social, la China estuvo conformada por un sistema de estratificación social esclavista, una sociedad agrícola donde recaía en el pueblo la mayor parte del trabajo. La clase de linaje se encargaba del control de la sociedad. Esta, es decir, la sociedad debía girar en torno al Tao, al que equilibraba las fuerzas del Yin y el Yang. La base de toda la sociedad fue la familia numerosa. La vida de soltero no se concebía dentro de esta mentalidad respetuosa de sus antepasados, de su familia y de su tierra. La familia china era la célula básica de esta sociedad de millones de habitantes. El padre o el más anciano de la familia ejercía una autoridad ilimitada y residía en el mismo hogar con sus hijos, nietos, bisnietos, las esposas de los varones, las hijas solteras. Todos debían contraer matrimonio. En cada primavera se casaban los jóvenes que habían cumplido los 20 años. Entre esta sociedad contamos con una división de clases formada por comerciantes, artesanos, guerreros y una gran masa de campesinos. Estos últimos vivían en aldeas y cultivaban sus tierras, mientras que los arrendatarios caían en deudas muy fácilmente. La costumbre de los padres de vender a sus hijos para pagar las deudas era algo común. Esta medida fue abolida a principios del siglo XX, en 1908. La economía era agraria y las cosechas eran reguladas y vigiladas por el Estado. Las tierras eran repartidas por el emperador y las trabajaban los campesinos agrupados en comunidades. Se cultivaba principalmente el arroz, el trigo, el mijo y otros cereales, y la morera alimentó el gusano de seda. La explotación y fundición de metales fue muy importante, pero corría por cuenta del Estado. Este control de la economía por el Estado imperial fue otro de los factores que contribuyó a la estabilidad de China, pero también a su estancamiento. El comercio de la seda fue activo y se realizaba por medio de caravanas que recorrían las rutas de la seda, por el norte a través de mesetas y desiertos hostiles hasta Europa, y por el sur hacia la India. Pero en numerosas ocasiones los mongoles y otros pueblos nómadas cortaron estas rutas y sobrevinieron periodos de crisis económica. La gran prosperidad en tiempos de las dinastías Han y Tang se debió al auge de las exportaciones de seda. Sin embargo, este comercio y la artesanía se desarrollaron en una forma muy atrasada, sin créditos ni bancos u otras instituciones que hubieran facilitado el enriquecimiento de la clase de mercaderes y un permanente contacto de China con otras naciones. Fue la filosofía dada por Confucio. Llegó a ser la filosofía de los letrados por su sumisión que imponía al pueblo respecto a la obediencia absoluta de los mandatos del gobierno. Creó una doctrina cargada de normas para alcanzar el perfeccionamiento individual que se consigue siempre y cuando el hombre practique virtudes como el amor, la justicia, la sabiduría y la sinceridad.
En esta el egoísmo no tiene cabida, pues ha sido el culpable de muchos males. Confucio señala 5 virtudes que deben ser seguidas por los hombres, empezando por el emperador. Benevolencia, formada por la piedad y el respeto filial. Rectitud, inspirada por la pureza, el valor y la fraternidad. Conocimiento, del hombre y de su destino. Respeto, formado por la humildad. Buena fe, basado en la verdad y la sinceridad. Para Confucio era muy importante la conservación de la familia, el servicio de la patria, el amor a la humanidad y el respeto a los mayores, pero el principio fundamental que debía practicar todo hombre es el de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. En sí, esta doctrina representó todo un conjunto de normas políticas, sociales y morales que debían practicar todo individuo para el perfeccionamiento, la felicidad y la paz en la sociedad china. Predicado por Lao Tse, consiste en la búsqueda de la inmortalidad y la salvación individual. Para alcanzar esta inmortalidad, no solo del alma sino del cuerpo, existe una serie de medios como las purificaciones, las dietas, las buenas acciones. En esta forma se logra la prolongación de la vida y se podrá llegar a un estado en el cual no hay ni vida ni muerte. Por tanto, es necesario llevar una vida serena, pura y de meditación. La vida del hombre es la continua búsqueda de lo absoluto, del Tao, es decir, el eterno, el origen del universo. El taoísmo exige del hombre la contemplación del universo, mas no su interpretación, no un conocimiento sino una aceptación. Igualmente señala que hay que dejar de lado las ambiciones, que son las causantes de las desdichas. Hay que dejar actuar libremente la naturaleza. El Tao que predica el amor nos dirigirá al camino recto. Es el que coordina la noche, el frío, la sombra, con el día, el calor, el sol. Es originario de la India, se expandió a la China y tuvo aceptación, especialmente entre las clases populares. La meta que impone esta religión es la de que los hombres lleguen al nirvana, para privarse de las reencarnaciones por las que tiene que pasar y que resultan dolorosas. El nirvana viene a ser un estado de felicidad, de paz, el lugar de los inmortales. Los pasos a seguir para llegar a este lugar y que expone Buda son la renuncia a las ambiciones, a las pasiones y a la ignorancia. El amor de los chinos a la naturaleza condicionó sus artes. Viviendas, templos y palacios de escasa elevación y casi siempre en madera o de pocos pisos, como las pagodas con varios techos superpuestos y de puntas arqueadas hacia arriba, de modo que no oculten las bellezas del paisaje natural. Sus pinturas sobre seda y telas de suave brillo reproducen delicadamente árboles, flores, ríos y montañas. La paciencia y minuciosidad los llevó a realizar más que obras monumentales, cuidadosos trabajos en porcelana, invención de ellos y cuyas vasijas son afamadas en todo el mundo, así como figuras y objetos en jade. A ellos también se deben los primeros telares para la seda. Los ilustrados mandarines lograron notables adelantos científicos en matemáticas, botánica y astronomía. En este campo llegaron a predecir los eclipses y descubrir las manchas solares, pero estos y otros conocimientos los aplicaron a la vida diaria, de ahí que fueran magníficos ingenieros, constructores de canales para el riego y las comunicaciones fluviales y de muros de contención, e inventores de relojes de agua y molinos para mover los fuelles de los hornos donde se fundía el hierro. Ya en la antigüedad inventaron el compás, el sismógrafo, para registrar los temblores de tierra, el papel y la tinta. Más tarde la brújula, la imprenta de madera y la pólvora que empleaban para producir fuegos artificiales. Igualmente sorprende que desde muchos siglos atrás practicaron la acupuntura, que consistía en curar dolencias y anestesiar localmente por medio de agujas. Si este video ha sido útil para ti,
no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.